Ok, buenas noches. Hoy tengo el placer nuevamente de hablarles ahora en este curso sobre actualización en cáncer de vejiga. Mi compañero y yo, el doctor Hernández, luego de mí, vamos a hablar sobre cistectomía radical y terapia trimodal. Luego de los martes y viernes anteriores que ya se ha mencionado, tanto las recurrencias, la progresión, las indicaciones de cada tratamiento, pues no vamos a ahondar en eso. Y en realidad yo tampoco les voy a hablar sobre cistectomía radical como la técnica quirúrgica, ya que eso está bastante estandarizado entre todos los participantes aquí y no es algo de tema de discusión. Sin embargo, vamos a conversar sobre los puntos que no están claros o los puntos donde siempre hay discordancias y no se sabe la indicación de cuándo aplicarlos o cuándo no, porque no son temas comunes de la charla sobre cáncer de vejiga. Así que vamos a tocar prácticamente esos puntos y vamos a irlos conversando poco a poco. Son puntos diferentes. Vamos a revisar los programas de rehabilitación multimodal, si han cambiado paradigmas, qué tan útil son los cortes por congelación en esta cirugía, en cuanto a disección linfática, bordes ureterales y borde uretral, el uso de ligachur, suturas intestinales automáticas, las anastomosis intestinales, la anastomosis ureteral, cuál se recomienda, el uso o no es uso de stents ureterales y abierto versus laparoscópico para cerrar. Entonces, en cuanto a los programas de rehabilitación multimodal, en las últimas décadas se han dado dos avances sumamente importantes en el ámbito de la cirugía o la cirugía mínimamente invasiva. También los programas de rehabilitación multimodal, que tal vez no lo conocemos por ese nombre, pero sí conocemos el Fast Track y conocemos el ERAS ACERTO, el Enhanced Recovery After Surgery, y algunos otros protocolos que todo lo que buscan es reducir el estrés metabólico causado por la agresión quirúrgica y así facilitar una mejor recuperación postoperatoria al paciente, una mejor recuperación, una recuperación más rápida. En cuanto al Fast Track, tradicionalmente el cuidado perioperatorio de los pacientes implicaba largos ayunos, ya sea antes o post cirugía, y el uso de sondas nasogástricas hasta que el paciente se recuperara. Con la motilidad intestinal, se le dejaba la sonda nasogástrica colocada y en ese momento cuando el paciente ya presentaba motilidad se le quitaba. Eso hacía que el paciente llevara largos periodos de encamamiento postoperatorio. En la década de los 90, estos métodos todos fueron cuestionados por diversos autores que realizaron estudios basados en la evidencia científica, poniendo de manifiesto que gran parte de las medidas tradicionales que se adoptaban eran innecesarias, incluso hasta podían resultar perjudiciales, ya que hacían que el paciente tuviese una mayor morbimortalidad por permanecer tanto tiempo encamado. Por esto, el doctor Kellett et al. Propuso dar un enfoque multidisciplinario, multimodal, combinado con diversos ítems o medidas para obtener óptimos resultados, y de esta forma surgió el concepto de Fast Track. Para esto, el Fast Track tiene una definición tan sencilla como todas aquellas medidas perioperatorias destinadas a acelerar la recuperación postquirúrgica del paciente y reducir el número de días de estancia hospitalaria sin que esto suponga un aumento de la morbimortalidad. Esto llevaba varios objetivos a alcanzar. Uno, reducir el estrés quirúrgico, la afectación orgánica. El otro, reducir el tiempo de ingreso hospitalario y facilitar la reincorporación precoz de los pacientes a sus actividades cotidianas sin aumentar la morbimortalidad. Para esto, entonces, se pusieron varios ítems que habían que seguir como medidas preoperatorias, medidas intraoperatorias y medidas postoperatorias. La primera especialidad en la que se pudo utilizar el Fast Track o en la que se aplicó fue en la cirugía colorectal. A partir de los buenos resultados que hubo en colorectal, entonces se extendió a muchas otras especialidades como ginecología, cirugía cardiovascular, traumatología, cirugía de tórax, donde los protocolos tuvieron un gran efecto. Entonces, ¿qué utilidad podía tener en urología? Claro, tenemos una cirugía sumamente compleja, una cistectomía radical más linfa, más una derivación urinaria que llevaba varias horas de quirófano con una exposición grande del paciente, que también podía verse beneficiado con estos tipos de protocolos. Por ende, en el 2013 salen estas guías para urología, pero basadas en una revisión de muchos artículos que utilizaban el ERAS. Sin embargo, estos artículos habían de todo tipo, habían artículos retrospectivos, prospectivos, que evaluaron entonces qué tan beneficioso podía ser para urología este
este tipo de protocolo. Entonces aquí, para esta revisión, pues se tomaron 804 récords, de los cuales se fue disminuyendo hasta quedar solamente con 15 estudios, que fueron los que se incluyeron en el análisis. Entonces aquí, en este análisis podemos ver claramente cómo entre los 18 ítems que había en el protocolo ERAS, podemos ver en el recuadro rojo la evidencia para cistectomía / evidencia para cirugía rectal. Entonces podemos ver que en el lado de cistectomía, casi todo salía no aplica, no aplica, no aplica, no aplica, moderado o baja recomendación. Por lo que estábamos entonces quedando con una escasez de estudios en pacientes con cistectomía, abordando vías de recuperación mejoradas, mientras que se considera entonces una atención estándar para cirugía colorectal, más no así para nuestro uso. Claramente, entonces se necesitaban en ese momento más datos para demostrar la eficacia del ERAS cuando era aplicado principalmente a procedimientos urológicos. Y el hecho de que solo habían 15 estudios que podían incluirse fue entonces abordando esto, o fue presentando una limitación en cuanto a estas guías que surgieron, porque todo estaba como simplemente extrapolado desde otras especialidades a la nuestra. Entonces quedaban muchas preguntas por responder, como dejar drenajes, no mencionaba nada de eso, catéter urinario, por cuánto tiempo dejarlo. De esto entonces surgen otros estudios, surgió este estudio en el 2014, donde meten 101 pacientes, a 52 lo colocaban como que le habían hecho neovejigas y a 49 lo colocaban como que se le habían realizado conductos ileales. Se utilizaba el estándar y el ERAS y se protocolizaba a cada paciente a cada lado. Entonces, en el estándar lo que conocíamos, 2-3 litros de purgante, fluidos intravenosos, sonda nasogástrica por 3 días, restringir los líquidos en el primer día, esperar motilidad intestinal, estimulación intestinal 2 días después de la cirugía, mientras que en el protocolo ERAS no hay preparación intestinal, se le da una bebida hipercalórica a los pacientes desde 3 días antes de la cirugía hasta 2 horas preoperatorias. Se removía la sonda nasogástrica, al finalizar la cirugía se estaba retirando la sonda y luego de 6 horas ya no se le restringían los líquidos claros, se le podía ofrecer líquidos claros a los pacientes y una gelatina, algo que no tuviese lácteos. Además, no se esperaba motilidad intestinal, sino que se le iniciaba de una vez con agentes prokinéticos y la movilización en el postoperatorio se trataba de que fuese inmediato. Los resultados de este estudio muestran que en cuanto a los parámetros de calidad de vida, medidos por el cuestionamiento de la EORTC, Organización Europea para el Cáncer, el QLQ30 no cambiaron significativamente en los días y los días 7, que es lo que podemos ver en la gráfica, posoperatorios a la alta hospitalaria, mientras que sí se observó una mejora significativa en el grupo de recuperación temprana después de la cirugía. Pero lo más importante en este estudio que podemos ver es la morbilidad posoperatoria, ya que fue menor en el grupo de recuperación temprana o a los que se les aplicó el ERAS después de la cirugía, en términos de 1, trastornos de curación de herida con una P significativa, como lo pueden observar. En cuanto a la fiebre, hicieron más fiebre a los pacientes que usaban la terapia estándar, hicieron más trombosis los pacientes de terapia estándar, todo esto con niveles significativos de evidencia. Los pacientes que se les aplicó el ERAS tenían un menor uso de analgésicos, la cantidad de alimentos consumidos versus la cantidad de alimentos que se le ofrecía al paciente también fue mucho mejor en el grupo de los pacientes que se le aplicó el ERAS, pero esto no fue estadísticamente significativo. Lo que fue estadísticamente fue los días en semi-intensivos o unidad de terapia intensiva, donde los pacientes pasaban mucho menor tiempo a lo que se le aplicaba el protocolo ERAS. No hubo diferencias significativas entre los grupos con respecto a los eventos gastrointestinales. Entonces, como conclusión de este estudio, pues nos decía que a los pacientes que se les realiza una cistectomía radical, pues sí muestra beneficios al utilizar el protocolo ERAS versus un régimen conservador. En cuanto a la calidad de vida, el uso de analgésicos y el tiempo en unidad de cuidados intensivos. Este es otro estudio que salió también después de las guías que les mencioné que tenían mucha debilidad, en donde metieron 126 pacientes, 68% de estos pacientes se les realizó una derivación urinaria continente y se hizo un análisis pareado. Aquí podemos observar los mismos ítems prácticamente preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios, y los resultados de esto fue una media de duración de hospitalización de 4 días.
para los pacientes que se les aplicó el protocolo ERAS. 57% de los pacientes ya se les había dado egreso antes del cuarto día, versus el grupo control, que era el grupo estándar o conservador, con una media de 8 días intrahospitalarios. Había un 35% de visitas ambulatorias no planeadas, con una media de con una mediana de 6 días que acudían. Con esto quiero decir que los pacientes acudían sin tener una cita porque tenían algún malestar o algo que, no, que se tomó como una complicación. Y el 21% de los pacientes se hospitalizó, también obviamente no planeado, con una mediana de a los 11 días llegaban y demoraban aproximadamente 3 días, pero también mostró un gran beneficio hacia el lado del protocolo ERAS. Y aquí en este último estudio sobre este tema, quiero mencionarles este estudio, que las gráficas son bastante claras. La gráfica A pues tiene el tiempo desde la cirugía hasta el primer flato. En las gráficas rojas podemos ver a los que se les aplicó el ERAS, y en las gráficas azul el que se le aplicó el protocolo conservador, y pues se puede observar aquí como todas las gráficas rojas, en la gráfica A, como todas las barras rojas están hacia antes del tercer día, mientras que las gráficas azules están todas después del tercer día. Igual aquí, desde el tiempo de la cirugía hasta los primeros movimientos intestinales, como en rojo se puede observar que antes del cuarto día casi todos los pacientes del protocolo ERAS ya habían presentado movimiento intestinal, versus los que eran del conservador, que está la mayoría después del cuarto día. Y por último, los días de hospitalización, como la mayoría de los pacientes está antes del sexto, quinto día en el protocolo ERAS, y todas las barras azules están después del sexto día hasta el día 78, que se puede observar al final. Y bueno, para entonces cambiar a otro ítem, solo les quería mencionar que esta es una de las cosas que quiero, o está en mi lista de cosas por hacer antes de morir, ver una aurora boreal. Hay miles de explicaciones para este suceso, para este fenómeno tan espectacular, pero bueno, yo leí una que es bastante corta, que te explica que cuando las explosiones y llamaradas solares alcanzan cierta intensidad, enormes cantidades de partículas se arrojan desde el Sol hacia el universo, y eso es lo que crea pues la aurora boreal. Así que es uno de los fenómenos que tenemos que agradecerle al Sol. Para continuar, cortes por congelación durante la cistectomía radical. Cortes por congelación, muchas personas los usan. Yo he entrado a varias cirugías que se han hecho, otras cirugías que no se ha hecho cortes por congelación. Es una fuente confiable, es útil, es perjudicial. Puede ser perjudicial porque nos hace cambiar partes de la cirugía, porque te dice que un corte por congelación es positivo o no. Pues vamos a ver. Lo principal que se enfoca, o en lo que se enfocan los cortes por congelación, está sobre la linfadenectomía, sobre los bordes ureterales y sobre los bordes de uretra, y es lo que vamos a conversar ahorita. Cuando hablemos de linfa, pues vamos a hablar también de hasta dónde debe hacerse la misma. Entonces, para empezar a hablar sobre ganglios linfáticos, enfermedad ganglionar en cáncer de vejiga, hay que partir de que esto, preoperatoriamente, hacer un estadiaje, ya sea con CAT o con PET, tiene una sensibilidad tan baja como el 47%, como lo mostró este análisis prospectivo, en donde se hizo una evaluación y dio una recomendación muy fuerte de que el estadiaje no se puede hacer preoperatorio en cáncer de vejiga, o no te puedes basar totalmente en si los ganglios son positivos o no por esta baja sensibilidad. Por lo tanto, partiendo de ahí, entonces vamos, la linfadenectomía es útil. ¿Será útil enviar por congelación o no? ¿Enviar los ganglios o no? Tenemos, para empezar, este primer estudio con 360 pacientes. Las patologías o los ganglios patológicos positivos, ya en la patología final, fueron 65 pacientes de los 360. 65 pacientes tenían ganglios positivos, eso es el 18%. Pero ¿qué es lo importante de este estudio? Que 26 de esos 65 pacientes resultaron negativos en el corte por congelación. Esos son los pacientes que mandamos el corte por congelación, el patólogo mandó un resultado que decía que era negativo el ganglio, y sin embargo cuando se le hicieron las tinciones complementarias o el estudio completo al ganglio, pues sí resultó positivo, 26 de 65, que es bastante. Y todos los que habían salido positivos en el corte por congelación, pues esos sí fueron positivos en la patología. Esto da una sensibilidad de 67%, una especificidad de 100%, un valor predictivo positivo de 100% y un valor predictivo negativo de 95%. Y también entra esto, estudiar el ganglio obturador. Este estudio donde estudiaban ganglios obturadores
para decidir hasta dónde llegar con la linfa en la cirugía. Si te salía positivo, pues seguías haciendo la linfa, y si no, no seguías haciendo la linfa. Fue un estudio que mandó una conclusión como esta: la información obtenida en el corte por congelación de los ganglios obturadores puede ser utilizada para determinar intraoperatoriamente la extensión de la linfa. Esto fue en el 2010. En este momento te decía que se podía utilizar, o este estudio te decía que se podía utilizar un estudio también prospectivo. Entonces, hay que tomar la decisión de realizar una linfa estándar o extendida con un ganglio obturador o un ganglio centinela, como quiera decirlo otra persona, o en verdad no debes basarte en eso y tienes que hacer siempre una linfa estándar para todos los pacientes. Tenemos este estudio que es una revisión sistemática de 1897 estudios. Se seleccionaron 23 que cumplían con todo lo que se solicitaba. Aquí habían estudios retrospectivos, y lo que se concluyó es que cualquier tipo de linfa es mejor que no hacer linfa. Sin embargo, ponen abajo que la linfa superextendida no ofrecía beneficios adicionales, pero esta revisión tiene bajo poder, ya que tiene casi todos los estudios son estudios retrospectivos. Por lo tanto, se necesitaba un estudio con un poco más de poder, y se saca este estudio, que sí es un estudio prospectivo, randomizado, multicéntrico, fase 3. Se recogieron pacientes desde el 2006 hasta el 2010 para investigar la eficacia terapéutica de la linfa limitada versus la linfa extendida en el momento de la cistectomía radical, y buscaban como objetivo primario ver la sobrevida libre de recurrencia dependiendo a qué grupo pertenecía el paciente. Y en este estudio me voy a detener un poco más, ya que es un estudio con un alto peso, académico. Entonces, la elegibilidad para entrar de los centros tenía que tener cirujano una experiencia de más de 30 casos por cirujano, y el mismo centro donde se hacía tenía que hacer más de 15 cistectomías por año. La elegibilidad de los pacientes, pues las que pueden ver ahí, dentro de los criterios de exclusión, cabe recomendar que un estudio tan reciente, y uno de los criterios de exclusión era que no podía haber recibido quimioterapia neoadyuvante porque no podía entrar en el estudio. Entonces aquí se tomaron todos los pacientes, al final se randomizaron 203 al grupo de linfadenectomía limitada y 198 al grupo de linfadenectomía extendida. Se hizo 1 a 1. Entonces la linfa pélvica limitada, ¿en qué se basaba? En 6 zonas. Estaban los obturadores derechos e izquierdos, ilíacos externos e internos bilateralmente, mientras que la extendida incluía 8 zonas más, donde incluían, además de los que mencioné anteriormente, los intraortocavos, los paracavos, los paraórticos, los presacos, los ilíacos comunes y una fosa obturador profunda bilateralmente. Entonces, ¿qué buscaban aquí? El tamaño de la muestra se estimó suponiendo una tasa sobrevida libre de residuo a 5 años de 65% para el grupo de linfa extendida versus 50%. O sea, ellos querían demostrar un 15% de diferencia con mejoría hacia la linfa extendida para una P de 0.05 y un nivel de un índice de confianza de 95%. Y aquí podemos observar la población de este estudio, y podemos ver que había una gran cantidad de pacientes, 24 pacientes y 31 pacientes en el extendido que eran PT1, obviamente PT1 grado 3 o alto grado, como lo mencionamos en las charlas anteriores, que son candidatos a cistectomía. Entonces, ¿qué mostró este estudio? Aquí en estas 3 gráficas rápidamente podemos ver qué mostró. En la gráfica A, B y C, que muestra la sobrevida libre de recurrencia, la sobrevida cáncer específica y la sobrevida global, respectivamente, que hay una tendencia a ser mejor en la linfa extendida. Sin embargo, ninguno alcanzó un nivel estadísticamente significativo como para demostrar lo que ellos querían desde el principio. Y en cuanto a las complicaciones, que es importante que a la gente que se le presta mucha atención, si hay más complicaciones cuando la haces más extendida o no, pues se puede observar que la mayoría de los pacientes tenían, por ejemplo, Clavien 5, fueron prácticamente lo mismo 7 y 8 pacientes, y todos los demás Clavien, ninguno tuvo una estadística significativa, por lo tanto, los 2 estudios muestran las mismas complicaciones o se espera lo mismo. Entonces, ¿qué puedo concluir de este estudio? Se esperaban 15% de diferencia entre ambos brazos, no se alcanzó. La probable causa, uno, que incluyeron pacientes T1, grado 3,
probablemente eso diluyó los resultados. También que la cantidad de ganglios resecados en ambos grupos fue alta, aunque tuviera el grupo de la estándar, resecaron mucha cantidad de ganglios. Y eso se ha identificado como un factor pronóstico en pacientes a quienes se realiza cistectomía radical. Leitner et al. Reportó mayor sobrevida libre de recurrencia luego de 16 ganglios, por lo tanto todos los que estaban por arriba podían caer en este grupo. Y también se dice claro en este estudio que más que la cantidad de los ganglios que se saquen, importa que se cumplan con todas las plantillas que mencioné anteriormente. ¿Qué más se puede cambiar con un corte por congelación de ganglios linfáticos? Pues hay este estudio en donde evaluaban o se preguntaba si se debía continuar con un plan de una derivación ortotópica, inclusive en los pacientes a los que les estaba saliendo un ganglio positivo por cortes por congelación, y concluye que hay casos seleccionados y que se justifica completar la cirugía antes de obtener el corte por congelación, ya que la recurrencia local ocurre solamente en el 11% de los pacientes. Así que quitarles por un ganglio positivo la posibilidad o lo que se conversó con el paciente de hacerle una cirugía ortotópica no vale la pena, por lo tanto se debe continuar con el mismo, además que esto le proporciona una mejoría en la calidad de vida a los pacientes. Entonces, ¿qué dice la Unión Europea o las guías europeas? La disección linfática, pues ellos ponen que no hay un estadiaje preoperatorio confiable, como les dije, por lo de la resonancia magnética y el PET, que no son confiables, y el corte por congelación tiene una buena especificidad. Entonces ellos concluyen que eso. En cuanto a la parte de los bordes ureterales, hay un montón de estudios también que evalúan si se debe hacer o no se debe hacer el borde ureteral. Están estos estudios que, sacando una tabla o un resumen, tienen una sensibilidad básicamente de casi todos entre 70 y 75% y una especificidad del 80% hacia arriba. Entonces, está este estudio que dice, o que metió 755 pacientes con carcinoma urotelial encontrado en el uréter distal. Son pacientes que se les mandó al corte por congelación y salieron positivos en 4.8% de los pacientes enviados, y en la patología final resultó solamente un 3.6%, casi 1% menos. Entonces la tasa de falsos negativos para este estudio fue de 0.8%. Los pacientes que tenían carcinoma in situ en el corte por congelación, el 80% también tenían carcinoma in situ vesical. Por lo tanto, esto lo podemos evaluar como un factor verdaderamente de riesgo para poder hacer o para tener que hacer el corte por congelación del uréter si tenemos un carcinoma in situ intravesical. La recurrencia tumoral en el tracto urinario superior en el 3% de los pacientes con un corte por congelación ureteral negativo y en el 17% en un paciente con un carcinoma in situ. Por lo tanto, se recomienda que cuando haya carcinoma in situ o si se sospecha de que haya tumor de vías superiores, se debe hacer el corte por congelación del uréter distal. Pero si no, no es necesario, siempre y cuando, y esto es súper importante, siempre se resequen los uréteres cruzando las arterias ilíacas comunes. Si se hace por donde cruzan las arterias ilíacas, no hay que tener preocupaciones. Si lo haces mucho más abajo, pues obviamente sí. Y este otro estudio que lo que demuestra es que la invasión de la sección ureteral final se observó en el 5% de los pacientes. La hidronefrosis y el carcinoma in situ se asociaron con positividad de las secciones ureterales. La precisión predictiva de hidronefrosis y carcinoma in situ combinados en una variable fue de 0.72. Por lo tanto, esto concluye también en hacer cortes por congelación a pacientes con carcinoma in situ y con una hidronefrosis que te haga sospechar de un tumor de vías superiores. Y este último estudio que te demuestra o te dice, este es del 2018, que no es necesario hacer cortes por congelación de rutina en los uréteres. Tenemos este grupo de estudios, o la sumatoria de estudios que evaluaron los márgenes ureterales positivos. Si el margen ureteral es positivo, se aumentaba la recurrencia de tumores del tracto urinario superior, eso estamos claros. Si salía positivo, pues sí había un aumento de recurrencia en estos pacientes que presentaron otro tumor superior. Los cortes por congelación no impactaron en la sobrevida y los cortes por congelación no se recomendaron de rutina. ¿Y qué dice la Unión Europea? Pues ellos, en verdad, igual que en ganglios, ellos no se meten de lleno a decir que se realiza o no. O sea, por ningún lado dice que se debe realizar de rutina, y es lo que pongo ahí como conclusión.
Ellos solamente se refieren a tumores de uréter o de tracto urinario superior a pacientes con factores de riesgo, pero no mencionan nada de corte por congelación. Por lo tanto, realizar los cortes por congelación, la uretra, se le debe hacer o no a la uretra un corte por congelación, porque es necesario hacerlo si ya se supone que evaluamos a ese paciente con cistoscopía, con CAT, y estaba negativo por tumor. ¿Habrá que hacerlo o no habrá que hacerlo? Pues tenemos este sumario de estudios, tengo 3 estudios aquí, del 2008, del 2014 y del 2016. El del 2008 tiene 252 pacientes, en los cuales la conclusión es que si sale negativo el borde, hay que tener confianza de que no hay tumor, pero si sale positivo, no hay que confiarse en que sí hay tumor. En el del 2014 dice que no hay que tener confianza en ninguno de los dos si sale positivo o negativo. Y en el del 2016 dice que si sale negativo hay que tenerle confianza y si sale positivo no hay que tener confianza. Eso fue lo que arrojaron sus cifras simplemente. Y está este estudio, que tiene 2 estudios para valorar más o menos la especificidad y sensibilidad del corte por congelación de uretra, que era lo que les quería traer. En cuanto al primer estudio, pues una sensibilidad tan baja de 33% y una especificidad de 98%, y en el segundo estudio una sensibilidad de 100%, un poco desacorde los 2 estudios en sensibilidad, y la especificidad 99.3%. Ambos con un buen factor predictivo negativo de 100% y 89, y un valor predictivo positivo de 93 y 83. Entonces, la otra pregunta, ¿se puede omitir entonces el corte por congelación de uretra intraoperatoria? Estos 2 estudios también se preguntaron eso, el resultado fue con 100 pacientes para el estudio de Osman et al, que el corte por congelación muestra un alto valor predictivo diagnóstico cuando hay compromiso prostático, pero el impacto en prevenir la recurrencia tardía en la uretra es dudoso, no cambia nada en que te salga positivo o no. Y este estudio del 2019, el segundo, de 357 pacientes, dice que omitir el corte por congelación antes de la reconstrucción ortotópica de la neovejiga parece seguro. Es lo que muestran estos 2. ¿Qué dice la Unión Europea o la recomendación de la Europea? No hay recomendaciones tampoco sobre el corte por congelación como método diagnóstico. Y este es un estudio, ya para cerrar esta parte, que evalúa todo, mete todos los cortes por congelación. Es el primer estudio que evalúa el uso de diferentes tipos de cortes para un diagnóstico positivo cuando hay aumento de la gravedad de la displasia. También demuestra que los efectos del congelado muestran mucho artefacto y que hay una discordancia siempre permanente en cuanto a si en verdad lo que está viendo el patólogo en ese momento, en el apuro de dar un resultado a los cirujanos que están esperando, sea algo útil o algo beneficioso para el paciente. Por lo tanto, este estudio no apoya el uso intraoperatorio de cortes por congelación de rutina durante la cistectomía por carcinoma urotelial. Y para ya mencionar los otros puntos que son más cortos y más rápidos, el ligachur versus grapas clips, pues tenemos este estudio de Chan et al, que se recogieron pacientes del 95 hasta el 2000, fueron casi 300 pacientes, 30% requirieron transfusión de sangre. Y este del 2008, 38% requirieron transfusión de sangre. Por lo tanto, aparece el ligachur, aparecen las grapas, ¿qué es mejor? Pues dice que no hay diferencias significativas en cuanto a la pérdida de sangre cuando hay pacientes, si requiera o no requiera transfusión. O sea que cualquiera de los dos está bien. Solo que el ligachur sí muestra un costo menor. En cuanto a la sutura manual versus la sutura automática, en cuanto a la parte intestinal, pues sí muestra una disminución del tiempo operatorio muy importante. Esto es más importante pues, para los cirujanos que realizan esto y los urólogos que también realizan la parte del conducto o de la neovejiga. Hay una recuperación intestinal más rápida en cuanto a las grapas en este estudio, y la estadía intrahospitalaria es mucho más corta. No hay diferencias significativas en cuanto a la tasa de infecciones y al leak o fuga intestinal en estos pacientes. Ahí no se demostró que hay un beneficio para la sutura automática o para la sutura a mano. En cuanto a la anastomosis ureteroileal, están los 2 tipos de anastomosis. Está la Bricker versus la anastomosis Wallace, recordando Bricker cuando pones los 2 uréteres en el área lateral antimesentérica, pero cada uno en un lugar diferente. Igual es cuando los abocas los 2 juntos hacia el intestino.
Y lo que demostró este estudio, cuando evaluó los dos, cuál era mejor, si uno u otro, es que ninguno de los dos muestra estadísticamente significativo un beneficio en comparación del otro. Por lo tanto, el que el cirujano se sienta más práctico o se sienta más, o que le salga mejor el que se sienta más confianza para hacer. Catéter ureteral, dejar o no catéter, pues en este estudio no hubo ninguna diferencia en cuanto a si dejas catéter o no dejas catéter para las tasas de estenosis de la unión uretero-ileal. Sin embargo, sí hay una disminución estadísticamente y muy estadísticamente significativa en cuanto al hileo postoperatorio, se me fue la I ahí, hileo postoperatorio en pacientes con catéteres ureterales. ¿Y en qué? En cuanto al leak y la citis urinaria. Entonces esto aboca también en que estos pacientes, como tienen un menor leak y una menos ascitis urinaria, como lo conocen en el estudio del escape de orina, pues van a tener menos hilio, menos días postoperatorios hospitalizados, y esto al final va a tener una mejoría en el paciente, por lo tanto recomiendan la utilización de catéter ureteral. Ya para cerrar, abierto versus laparoscópico, pues en este estudio, que es el más importante de esto que encontré, y el que tiene más poder estadístico, pues en cuanto a la parte de la progresión y recurrencia, para cistectomía robótica y para cistectomía abierta, ambos tienen prácticamente, como lo pueden ver ahí, los mismos resultados. Casi todos muestran lo mismo. En lo que hubo una diferencia es en las pérdidas sanguíneas, que sí, para el robot 300 ml como media, y para la cistectomía abierta 700 ml, bastante importante, una P significativa como puedes ver. Igual también todo lo que conlleva las pérdidas sanguíneas, las transfusiones perioperatorias y postoperatorias, y la necesidad de utilización de unidad de cuidados intensivos o semi-intensivos. Y lo otro que también resalto ahí en rojo es el tiempo operatorio para robótica de 428 minutos y para cirugía abierta, cistectomía abierta, 361 minutos, una diferencia bastante importante también en los tiempos. Pero obviamente todos sabemos que con el robot con un menor tiempo postoperatorio intrahospitalario. Entonces las conclusiones, para hacer un rápido lo que hay que llevar a casa o lo que nos debemos acordar, porque sé que fue bastante información. Practicar el ERAS le brinda beneficios a los pacientes que son sometidos a cistectomía radical más neovejiga. 2, cualquier tipo de linfa es mejor que no hacer linfa, pero hacer los templates completos es lo que brinda el mejor beneficio a nuestros pacientes. Los cortes por congelación de los uréteres solo se recomiendan para pacientes con carcinoma in situ de vejiga o con hidronefrosis que sospechemos que tenga un tumor en vía superior. Cortes por congelación de uretra no muestran un impacto en reducir la recurrencia tardía uretral, tomarlo en cuenta antes de una neovejiga ortotópica, pues como vimos ahí, en verdad si tenemos un paciente joven con el que ya discutimos hacerle una cirugía ortotópica, pues se debe continuar con el plan, ya que la especificidad de sensibilidad son bastante bajas en cuanto al corte por congelación de uretra. La ligachur, la sutura automática, pues demostró ventajas sobre la no utilización. Reimplantar los uréteres de una u otra manera sin diferencias significativas. El uso de stent brinda beneficios al reducir hilio postoperatorio. Robot versus abiertos no hay diferencias oncológicas, sí en pérdidas sanguíneas y recuperación postoperatoria. Muchas gracias.